Vamos a cambiar de tema. Un estudio de la Universidad Católica constató que todavía falta que regresen casi 150.000 mujeres al mercado laboral, lo que permitiría recuperar los niveles de participación que se observaban antes de la pandemia del COVID-19. Para profundizar en el tema nos acompaña vía telemática Jeanne Lafortune, académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Primero quisiera preguntarle, Jeanne, no sé si está bien pronunciado Jeanne, ¿sí? Sí, está perfecto, gracias. Jeanne, las principales conclusiones de este estudio, ¿quiénes son? Por ejemplo, estas mujeres que aún no regresan al mercado laboral, ¿qué edades tienen? ¿A qué áreas del mercado laboral pertenecen? Y también, que es algo también bien determinante, sobre todo para el caso de las mujeres, si tienen o no hijos. Sí, entonces ese estudio que fue realizado por el Centro de Estudio de CLAPES muestra lo que ya sabíamos desde el inicio de la pandemia, que hay menos mujeres en la fuerza laboral que antes de la pandemia. Volvimos como 10 años atrás con la pandemia, entonces poco a poco nos estamos recuperando, pero toma tiempo. No podemos saber tantos detalles de esas mujeres porque no las seguimos en el tiempo. Entonces hay que entender que lo único que sabemos son fotos de quién está trabajando en distintos momentos. Y lo que vemos es que hay menos mujeres hoy de lo que teníamos antes de la pandemia. Y esas mujeres en particular, las tasas más bajas de participación laboral son mujeres que son segundo ingreso de su hogar y mujeres que no tienen hijos, que tienen hijos pequeños, ¿sí? Que son típicamente los dos factores más importantes para explicar la participación laboral femenina, que son la presencia de niños que requieren más cuidado, que no tienen acceso al sistema escolar, y mujeres que no tienen ese ímpetu por buscar trabajo porque tienen otra fuente de ingreso en su hogar. Estos son entonces los dos principales incentivos para que las mujeres busquen trabajo, ¿no? Se habla, lo mencionaba usted, Jeanne, ser proveedora principal del hogar. Esto sería uno de los principales incentivos para la búsqueda o para ingresar, para acceder al mercado laboral. Y el otro factor es tener hijos menores de 5 años, ¿no? Si es que pudiera profundizar un poquito en esta idea y en este concepto también, para entender en qué circunstancias se vuelve a buscar trabajo después de la pandemia. Sí, entonces lo que yo estaba hablando son los niveles, en niveles, ¿sí? Entonces las mujeres que no son el proveedor principal de ingresos de su hogar tienden a trabajar menos que las que lo son, ¿sí? Y lo mismo con la presencia de niños más pequeños que disminuye la participación laboral. Lo que el estudio demuestra es que todos esos grupos igual han sido afectados por la pandemia. Todas esas mujeres disminuyeron su participación laboral y el retorno está más fuerte en las que tienen más incentivo para hacerlo, que son típicamente las mujeres de la cual el hogar depende de su ingreso, ¿sí? Entonces, esas mujeres han vuelto más rápidamente al mercado laboral. Las que no son la fuente principal de ingreso de su hogar, parece que están tomando aún más tiempo para volver. Y eso es muy consistente con la idea que las mujeres enfrentaron un costo adicional de la pandemia por el cuidado infantil y que ese tiempo que toman las mujeres fuera del mercado laboral, típicamente de manera voluntaria, en pandemia no es muy claro si lo fue voluntario o no, tiene un costo muy duro para la reentrada al mercado laboral. Los sueldos que esas mujeres pueden conseguir son típicamente más bajos por la falta de experiencia y el hoyo en el currículum que se nota de parte de los empleadores. ¿Cuánto influye esta pausa que muchas mujeres han tenido que verse quizás obligadas a, esta pausa laboral que muchas mujeres han tenido, se han visto obligadas a experimentar por la propia pandemia, las consecuencias sociales y económicas también de la pandemia? ¿Cuánto incide esto en la reentrada al mercado laboral de estas mujeres que se mantienen aún sin regresar a este mercado?
Entonces, es difícil de cuantificar porque no tenemos experiencia anterior tan fuerte, pero lo que sí sabemos es que típicamente la salida del mercado laboral o incluso la salida a trabajo part-time o informal tiene un costo para la reentrada. Entonces, no es algo que es barato hacer y en el contexto actual donde el mercado laboral todavía no se ha recuperado 100% de los shocks que hemos vivido en los últimos años, ese puede ser a complicar la reentrada de esas mujeres aún más. Eso quería profundizar ahora en cuáles son los principales factores que inciden en que las mujeres les esté costando más regresar al mercado laboral después de la pandemia. Entonces, los factores principales que tenemos son lo que siempre influye en la participación laboral de las mujeres. Son, en particular, las mujeres con menos educación, con menos experiencia, que terminan enfrentando barreras más importantes a la hora de reentrar al mercado. Y eso, entonces, en el contexto actual, puede tirarla hacia la informalidad o simplemente hacer que no quieran volver porque el sueldo que se les está ofreciendo es demasiado poco atractivo. Ahora, ¿qué es lo que se proyecta? No sé si es que este estudio también elabora algún tipo de proyección respecto a cuánto tiempo quizás podrían demorar estas casi 150.000 mujeres, 148.000 para ser más precisos, en regresar al mercado laboral. ¿Qué debería pasar? ¿En cuánto tiempo quizás podríamos ver que la mayor parte de estas mujeres pueda estar regresando al mercado laboral con condiciones quizás similares a lo que tenían antes de la pandemia? Entonces, el estudio, según lo que yo pude ver, no hace necesariamente proyección hacia el futuro. E incluso si lo hacía, es un trabajo bien duro de tratar de mirar el futuro y de predecir lo que pasará. Lo que sí sabemos es que por ejemplos similares, por recesiones, etcétera, tenemos la noción que típicamente esos costos son muy de largo plazo. Pueden tener consecuencias incluso sobre las lagunas previsionales que esas mujeres van a enfrentar al momento de jubilarse, lo que hace poco probable, en mi opinión, que veamos que sea solamente un shockcito de lo cual todo el mundo se recupera. De la misma manera, los shocks a la educación de los niños durante la pandemia potencialmente va a tener también un impacto a largo plazo. Ahora, ¿cuánto tiempo esas mujeres van a quedarse afuera del mercado laboral? Piensan en los números que yo les estaba diciendo. La pandemia nos costó 10 años de evolución, de aumento paulatativo de la tasa de participación laboral femenina. Entonces, hemos recuperado parte de eso, pero había sido un largo camino en Chile para lograr hacer que la tasa de participación laboral subiera y llegarían a tasas que todavía no son comparables ni con las economías más avanzadas ni con algunos de nuestros vecinos en América Latina. Entonces, yo no anticipo que vamos a ver un retorno muy rápido por esos costos de lo cual estaba hablando, de esa ausencia de un año y medio, 2 años en la fuerza laboral. Ahora, si es que desglosamos esta cifra, las 148.000 mujeres que aún no regresan al mercado laboral para recuperar, por ejemplo, niveles prepandémicos, ¿cuántas de estas mujeres o qué grupo determinado de esta parte de las mujeres que no ha regresado al mercado laboral tiene la intención de regresar y no ha podido porque ha postulado y no ha logrado quizás obtener las mismas condiciones o condiciones similares a los trabajos que tenía antes de que llegara la pandemia? ¿O cuánto queda también para que pueda llevar a cabo esta situación? Sí, entonces, esos datos, lo único que nosotros tenemos es el acceso a lo que la gente contesta al INE, que es si están buscando activamente empleo. Y lo que sabemos es que esas mujeres declaran no estar buscando activamente empleo, que podría ser por cansancio, sí, por frustración con lo que han encontrado en el mercado laboral cuando han buscado.
pero también porque no están buscando. Y eso yo creo que sería potencialmente aún más triste, porque significaría que la pandemia nos ha hecho volver a estándares de querer participar en la fuerza laboral que serían, digamos, bajo, como lo decía antes, a nivel internacional, pero también a nivel histórico en Chile. Claro, ahora, si es que comparamos esta cifra, 148.000 mujeres, con el peor momento de la pandemia, ¿cómo ha ido evolucionando? En el peor momento de la pandemia, ¿cuántas mujeres estuvieron sin trabajo y hoy en día cuánto se ha logrado recuperar de eso, considerando esta cifra de las 148.000 mujeres que logra determinar este estudio de la Universidad Católica? Sí, entonces se ha recuperado un número bastante importante de esa ausencia. No hay que, digamos, olvidarnos de eso. Entonces, en el peor momento de la pandemia, más o menos, la participación laboral femenina llegó a 41%, más o menos. Hoy estamos en términos a algo como 10% más alto todavía. Entonces, hemos recuperado parte de esa caída, pero como lo dice el estudio, nos falta esas mujeres y en mi opinión va a ser esas mujeres la más difícil de traer de vuelta al mercado laboral, porque las que no podían, digamos, sobrevivir sin volver, ya volvieron. Lo que no queda son mujeres más marginales, con peores ofertas en el mercado laboral y por ende más demanda sobre su tiempo en casa. Ahora, Jan, quiero llevarla a un tema que está ligado también a esto, principalmente la situación laboral en general en el mundo cambió después de la pandemia, hubo una transformación del mercado laboral, fue, si es que lo pudiéramos calificar de alguna forma, quizás con alguna analogía, un verdadero terremoto, un terremoto social, económico, laboral también, la llegada de la pandemia. Cambia mucho, cambia la forma de trabajar, cambia la forma en cómo nos relacionamos con nuestro empleador, surge e irrumpe con mucha fuerza también la idea o el concepto, la forma de trabajar, de teletrabajo, trabajar a distancia, trabajar desde la casa, trabajar a través de Internet, que ayuda muchísimo claramente la existencia de Internet. Y en este mismo contexto surge también una figura que también afecta o que involucra principalmente a las mujeres, que es la flexibilidad horaria laboral. Usted trabaja también en el núcleo, dirige el núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo. Y respecto a esto mismo quiero preguntarle sobre un estudio en específico que dice cuál es el precio de la libertad, estimación de la disposición de las mujeres a pagar por la flexibilidad del horario laboral. ¿Qué podemos decir respecto a esto? ¿Cómo se transforma el mercado laboral a raíz de la pandemia y cómo evoluciona a esta idea de la flexibilidad laboral y cuál es el precio que pagan las mujeres por esto? Entonces, ese estudio que usted menciona es un estudio que se hizo prepandemia en el mercado laboral de Colombia y donde pudimos preguntar y hacer vía un experimento con mujeres cuál era su disposición, entonces cuál era la diferencia entre salarial que estaban dispuestas a aceptar para pasar de un empleo full time con horario fijo a un empleo que tenía flexibilidad laboral. Entonces se trabajaba el mismo número de horas, pero había flexibilidad sobre cuándo empezar, cuándo terminar, etc. Y lo que determinamos es que la mujer promedio en nuestra muestra está dispuesta a sacrificar 15% del sueldo mínimo en Colombia para poder obtener esa flexibilidad, solamente flexibilidad, manteniendo el número de horas fijas. Y argumentamos que ese 15% es igual un número bastante relevante cuando estamos pensando en la brecha salarial que observamos entre hombres y mujeres, que está más o menos en una 20%, 15%, dependiendo de los datos. Entonces, eso nos sugiere que hay un rol, probablemente que mujeres piden de manera informal obtener esa flexibilidad horaria y eso podría explicar parte de la brecha salarial que estamos viendo entre hombres y mujeres.
Ahora, ¿qué ¿sí? podemos predecir sobre qué va a pasar con el nuevo mundo laboral y en particular en el contexto de Chile, la nueva ley de 40 horas que permitió la flexibilidad laboral? Entonces, lo que podemos pensar es que si se entrega ese beneficio a todos los trabajadores, podría ser que ahora no va a ser como un costo para las mujeres, sino que va a ser un beneficio que puede ser buscado por todos los trabajadores y eso, entonces yo creo que es importante pensar en eso como algo que puede beneficiar a todos y no algo que ponemos una etiqueta para las mujeres y las mamás en particular que quieren ese tipo de beneficio, porque eso en ese caso puede venir acompañado con un costo de salario digamos, en negociación. Claro. Y ahora, si es que pensamos cómo podemos proyectar también esta situación hacia el futuro, considerando que, claro, la pandemia nos fuerza, nos obligó en algún momento a tener teletrabajo, a tener quizás mayor flexibilidad, ir a acompañar a los hijos en muchos casos, o ir a atender a algún pariente que pudiera tener algún cuadro grave quizás de COVID-19, pensando en el momento más crítico de la pandemia. Irrumpe el teletrabajo con harta fuerza, la flexibilidad también, la flexibilidad laboral. Aquí en Chile también tenemos ahora la ley de 40 horas que ya es ley propiamente tal. Pero si es que proyectamos esta situación a futuro, ¿cómo debería ir evolucionando? ¿Cómo estamos trabajando actualmente? ¿Cuántos trabajos quizás podemos ver que de aquí a un mediano o largo plazo quizás puedan estar desarrollándose a través de la modalidad de teletrabajo y ya no tanto la presencialidad? ¿Cómo va a ir evolucionando esta materia? Entonces yo creo que es importante pensar que primero el teletrabajo ha irrumpido muy fuertemente, pero según las encuestas que nos ofrece el INE, también ha retrocedido bastante rápidamente en Chile, más que en otra economía más desarrollada de lo que estamos viendo, pero también que las empresas están viendo costos del teletrabajo que puede ser que no son tan percibidos por los trabajadores, pero que hacen que esa modalidad, al menos en el 100% del teletrabajo, no parece ser una opción que hoy día muchas firmas están dispuestas a evaluar. Entonces vamos a ver cómo eso va a evolucionar en el tiempo, pero a mí al menos me sorprende bastante los números que hemos visto de parte del INE sobre la vuelta a la presencialidad. Puede ser que la pregunta apunta realmente a 100% de teletrabajo y hay muchos empleos. Claro que no se pueden... sí, perdimos el audio ahí con Jean Lafortune. Sí. Bien, Jean Lafortune, académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes.